Aleluya. Y decía también en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 en adelante, que dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Eso es solo un entrenamiento. Amén. Solo estamos entrenando para en aquel gran día unirnos a este gran coro celestial y postrados delante de Cristo, decirle a Él con todo nuestro corazón. Amén. ¿Qué os parece si entrenamos ahora? Vamos, ¿sí? Al que está sentado, ¿dónde? En el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Qué maravilloso. Maravilloso es estar en la presencia de Dios. Muy bienvenido a todos otra vez. Les damos la bienvenida. Y desde el principio de este culto, el nombre del Señor está siendo proclamado por medio de este apretón de mano que recibimos en la puerta, de este primer abrazo, de este primer contacto, y como no, por todo lo que ya estamos cantando, que proclaman su obra, proclaman, aleluya, que Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que guardes en tu corazón este versículo del capítulo 61 de Isaías. Isaías 61, versículo 1. Guarda bien este versículo, porque Él será la puerta de entrada para todo lo que vamos a entender, aprender y a vivir en esta mañana. Dice así Isaías 61, 1, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aleluya. En la predicación anterior estuvimos reflexionando y entendiendo un poco más sobre la importancia de la iglesia en sí, como cuerpo de Cristo y miembros unos de otros, ¿verdad? O sea, estuvimos hablando sobre, esta unidad que produce fuerza, esta unidad que produce cuidado, amor entre hermanos, y la importancia de la iglesia de Dios en el mundo. Aleluya. Y cómo esta fue escogida por Dios para algo tan grande como es la evangelización del mundo entero. Y más adelante también vamos a ver dónde se cumplió esta profecía de Isaías capítulo 61 verso 1. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario entender que las cosas de Dios siempre será con orden,
decencia y, como no, con un propósito muy definido. Dios nunca echa las cosas al azar. Dios nunca improvisa. Aleluya. Él siempre tiene un propósito. Y sin más, les quiero compartir acerca de una palabrita pequeña también, pero que tiene mucha unción. Y la palabra es unción. Amén. Y siempre que escuchamos sobre la unción, se nos viene a la mente el poder de Dios y sus manifestaciones, ¿sí o no? Vemos ahí el mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero este tema de verdad solo se resume en la manifestación del poder de Dios. Hay algo más que el Señor quiere enseñarnos sobre esta palabra, sobre este tema. Y por supuesto habrá una pregunta después de lo que vamos a aprender: ¿para qué? No, o sea, ¿para qué es? ¿Para qué sirve esta palabrita en nuestras vidas? Aleluya, a diario. Hemos leído: porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aleluya. Entonces vamos a entender que ese tema no es que sea importante, es vital. Porque aquí vamos a ver que hay un orden hasta que cuando se cumple en Cristo esta profecía, vemos aquí un orden. O sea, no hay ningún desorden en este versículo. Antes de ir a dar buenas nuevas a los abatidos, antes de vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, hubo una unción. Amém? Hubo una preparación, una separación. Y a pesar de que vivimos en días que parece que las cosas escritas en este libro, la palabra de Dios, ya no tiene el efecto o la necesidad que tenía antes, ¿no? Muchos están diciendo: mira, históricamente está muy bien, hay muchas historias bonitas, hay eventos aquí, wow, tremendos y todo, pero los falsos maestros se están llevando a las personas, o sea, invalidando la Biblia como si esto fuera obsoleto, como si fuera cosa del pasado y que hay cosas nuevas que vivir, intentando llevar al hombre y a la mujer vivir a una vida terrenal, carnal y material completa. Amén. ¿Y qué quiero decir con esto? Estos falsos mestres anuncian una vida totalmente material. O sea, tú te mereces lo mejor de esta tierra. Tú te mereces ser el más guapo. Estírate de aquí, levanta eso, baja esto, ¿no? O sea, está a la orden del día, ¿sí? ¿Por qué? Porque están diciendo, o sea, en el mismo momento que dicen, no, que Dios es bueno, que Jesús es bueno, invalida, o sea, la palabra de Dios, que es más actual, más nueva que el periódico de mañana que no salió todavía. Y es un error gravísimo creer que este libro se quedó, o sea, en aquella época del pasado, desde hace, o sea, unos cuantos miles de años. Aleluya. Cuando abrimos este libro, o sea, no estamos abriendo nada más y nada menos que la mismísima boca de Dios hablando a nuestros corazones. Y con una actualidad tremenda. ¿Sabe por qué? Porque ella habla de las necesidades de la humanidad, que no ha cambiado en nada. Todavía necesitamos de un abrazo, ¿sí o no? Un abrazo que consuela, que levanta, un abrazo que, no sea, que nos trae este recuerdo de la paternidad del Señor. Todavía necesitamos esta referencia paternal. ¿Cuántos hogares destruidos, hijos sufriendo, verdad? Esta ausencia paterna. Todavía necesitamos sentirnos amados, respetados. Nunca
nunca la humanidad ha estado tan necesitada de todas esas cosas, de Dios, por supuesto, como lo está ahora. ¿Y cómo decir que este libro se quedó en el olvido para estar colgado en la estantería? Porque es un libro bonito, pero allí, si Él, aleluya, la palabra de Dios nos sigue dando la solución para los problemas actuales y nos habla de una forma tan presente que parece que fue escrita esta mañana antes de venir al culto. Aleluya. ¿Por qué? Porque las necesidades del hombre y de la mujer es la misma que hace 2000 años atrás. No ha cambiado en nada, o somos diferentes de ellos. ¿Verdad que no? Siempre el hombre está desesperado buscando la paz, sufriendo una ansiedad por el porvenir, entregándose a todo con tanto de tener un poquito así de alegría. Y a modo de ejemplo, para que me entendas bien, aleluya, hay un país muy conocido, muy desarrollado tecnológicamente, se está a la cabeza, no sea del mundo, pero ellos crearon un sistema de pago para tener compañía. O sea, ya no estamos hablando de lo extremo, ¿no? Aquello, sea, que sabemos. Estamos hablando simplemente de pagar personas por hora para que estés sentado a tu lado mientras te tomas un café, para no sentirse solos. Pero ese mismo país, ellos tienen un bosque tenebroso, es un bosque muy bonito, naturalmente hablando, pero para ellos es un lugar tenebroso, porque si no es todos los días, casi todos los días, la policía encuentra personas allí que desistieron de vivir y tomaron una decisión completamente equivocada, en contra de su propia vida. O sea, ¿y esto cómo se traduce esto? ¿Estamos viviendo diferentemente del pasado? ¿O la Biblia todavía sigue siendo palabra de Dios? ¿Todavía sigue hablando al corazón del hombre y de la mujer que necesitamos de Dios, de paz y de salvación? Y volviendo al tema de esta pequeña palabra, en el libro de Éxodo capítulo 30, Dios habla por primera vez de esta unción, de este símbolo, de esta mezcla que daría lugar a un aceite especial, o sea que sería y serviría, ya veremos, aleluya, más adelante. Y la unción bíblica tiene su origen en Dios mismo, porque fue Él que impuso como símbolo, ¿vale? Y en todas las situaciones la unción tenía la finalidad de consagrar, separar y apartar personas y objetos para el uso exclusivo al servicio del Señor. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. El Señor consagra, unge, separa y aparta estas cosas para el servicio del Señor. Amén. El Señor Dios instituyó la unción en el Antiguo Testamento, como todos sabemos, los que conocemos y estamos estudiando la palabra, para consagrar personas como reyes, sacerdotes, los objetos sagrados, el tabernáculo, el altar, mediante el derramamiento de un aceite de la santa unción, un aceite especial, simbolizando la dedicación, la santificación y la capacitación para el servicio divino. Y Dios los dio con una instrucción muy, pero que muy detallada a Moisés, para que él hiciera, o mejor, él dijera a las personas cómo tenía que hacer aquel aceite específico y único, ¿verdad?
único. Dice así Éxodo capítulo 30, versículo 22 en adelante, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ellos el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. ¿Vale? O sea, aquí el Señor da instrucciones claras a Moisés. Mira, harás así, así y así, y con estos elementos, ¿vale? Con estos elementos. Pero ¿por qué sería un aceite único? Y qué todo es simbólico, pero al mismo tiempo el Señor nos llevará a esta literalidad, o sea, algo literal. Amén. O sea, ¿acaso no hay especias que son incluso más perfumadas que estas? ¿Acaso hoy en día tenemos perfumes ahí que, no? O sea, supera con creces este perfume que mezclado con el aceite de oliva seguramente perfumaba muy bien, olía muy bien, pero Dios dice que sería exclusivo. El aceite de la santa unción, cuando se hablara de aceite de la santa unción, o sea, sería esta mezcla, la caña aromática, o sea, la canela, todo eso, los 4 elementos, más el aceite de oliva, ¿vale? O sea, ¿y por qué tanto detalle? Porque solo esto era el aceite, porque solo hay un espíritu, amén, solo hay un Dios. Entonces él está diciendo, por este medio, por este simbolismo, o sea, yo quiero, o sea, que esto sea el símbolo del único Dios, del único Espíritu que cuando descienda sobre la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras, allí yo envíe bendición y vida eterna. Amén. O sea, había otros aceites aromáticos, había otros perfumes, mucho más, o sea, olía mucho más que esto, pero solo uno representaba el Espíritu de Dios y su unción, y era exactamente este. Entonces el momento clave y mandatos de instrucciones a Moisés, el Señor ordena a que él tenga que crear este aceite, o sea, que sería un procedimiento para ungir a Aarón, a sus hijos, y también como los utensilios del tabernáculo, ¿vale? Como hemos leído aquí en Éxodo capítulo 30 a partir del versículo 22. Y también servía esta unción para consagrar, la consagración del tabernáculo y del sacerdocio, ¿vale? O sea, así como la tienda que había en el desierto, así también las personas que serían separadas, serían consagradas para ministrar, para guiar y cuidar de aquella nación. O sea, el Espíritu Santo sobre el sacerdocio, o sea, el Señor, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre ¿quién? Sobre, descendiendo, ¿no? Porque me ungió Jehová. Y a partir de este momento de la consagración, a partir de este momento que es ungido, es separado, es entonces cuando el Mesías comienza su ministerio. Y este aceite también fue usado y utilizado para ungir a reyes y a profetas también, ¿vale? Así como Saúl y David y los demás, ¿no? O sea, como Eliseo, mediante la unción, dotándolos de poder y sabiduría para sus roles, para sus llamados. ¿Y qué significa la unción en sí?
La unción separaba a una persona o a una cosa para un propósito sagrado y exclusivo para Dios. O sea, era algo único, era algo separado. Además, la unción significaba capacitación espiritual, simbolizaba la presencia y el poder del Espíritu de Dios para cumplir una tarea, como lo hemos visto, ¿no? Si hemos estudiado sobre Sansón, Gedeón y a otros más. Y como no, el símbolo del Mesías, la unción en el Antiguo Testamento prefiguraba a Jesucristo, el ungido, el Mesías, Cristo, enviado por Dios para una misión redentora. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? No voy muy rápido, ¿verdad que no? ¿Vamos entendiendo? En resumen, la unción se instituye divinamente, aleluya, como un ritual físico de aceite para marcar a individuos, lugares como apartados y capacitados por Dios para sus propósitos, mucho antes de se convertir en un sacramento en el Nuevo Testamento. Amén. O sea, y nos aclara que la unción es la misma siempre, porque el Espíritu Santo es este aceite que desciende sobre la barba de Aarón. Amén, lo veremos más adelante en el Salmo 133. Y separa el hombre y la mujer para una obra gloriosa. ¿Os acordáis de la predicación, ¿no? Sobre la iglesia, los miembros unos de otros, nuestra identidad en Dios? Amén. Pero ahora estamos hablando de algo único que mientras algo único no desciende, no está, aleluya, sobre la iglesia del Señor, esta continúa esperando este llamado, esta separación y esta consagración, porque sin esta consagración, sin esta unción, aleluya, hasta el mismísimo Jesús, si vamos a leer ahora en el capítulo 4 de Lucas, versículo 16 al 21. Capítulo 4 de Lucas, versículo del 16 al 21, que dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Cuando Cristo vino al mundo, antes de fundar su iglesia, antes de implantar el ministerio de la reconciliación, aleluya, él, y lo que profetizó Isaías en el capítulo 61, versículo 1, él se atribuye a sí mismo, amén, el cumplimiento de esta profecía, amén, diciendo, en otras palabras, a partir de ahora, a partir de este momento, aleluya, delante de todos vosotros, el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, me ha consagrado, me ha ungido, aleluya, y a partir de ahora voy a comenzar la obra para el cual yo fui enviado. Amén.
Así como el Señor vino diciéndonos todas esas palabras, yo también fui ungido, fui separado y apartado para una gran obra. Para los que no saben, Jesús vino con 3 propósitos específicos. Él vino como profeta y profetizó, ¿sí o no? Él vino como sacerdote y también nos ha reconciliado con Dios. Aleluya. Y también vino para ser rey. Y solo falta ser coronado y reinar, porque las otras cosas se cumplieron. Falta cumplirse cuando venga Jesús a reinar, entonces se cumplirá el triple propósito para el cual Él vino. En Apocalipsis 19:16, como todos conocemos, y es casi una canción para nosotros, Apocalipsis capítulo 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no le llaman de profeta, aquí no le llaman de sacerdote, aquí le llaman ya de rey, porque las otras 2 funciones ya fueron cumplidas. Amén. Entonces falta esta venida, aleluya. ¿Por qué? Porque lo demás ya lo es. Profetizó y como sacerdote abrió, aleluya, se entregó y nos abrió otra vez el ministerio de la reconciliación. Hoy tú y yo tenemos acceso directo a Dios por medio de su intercesión, por medio de ese sacerdocio, aleluya, por medio de esta consagración, de esta separación, aleluya, y este ministerio llevado a cabo por Jesús. Es por eso que estamos aquí, y es por eso que somos iglesia, es por eso que existimos, aleluya. No fue por voluntad humana. No fue simplemente que hombres y mujeres simplemente dicen: mira, vamos a abrir una iglesia y vamos a llamarnos iglesia, y ya está. Ha habido una unción previa, ha habido un llamado previo. Y Jesús, cuando dice a Pedro y a los discípulos, dice: mira, aleluya, yo soy esta roca, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, pero yo necesito, aleluya, cumplir con todo. Aleluya, fui separado, fui consagrado, fui ungido. Jesús, cuando sale del bautismo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino y posó sobre él. Amén. Entonces lo que él estaba diciendo aquí en el capítulo 4 de Lucas, no se estaba inventando nada, simplemente estaba confirmando lo que estaba profetizado acerca de él, y que ahora dice: y hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que comienza el ministerio terrenal del Señor. Amén. Y al venir en forma humana, Cristo trajo esperanza a la humanidad con su muerte y su resurrección. Entonces, por medio de Cristo, nosotros los creyentes en Él, aleluya, hemos sido ungidos en Cristo y pertenecemos al Señor, como lo afirma la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2. Primeira epístola de Juan, capítulo 2, versículos del 20 al 27, que dice: pero vosotros tenéis la unción ¿de quién? Del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. Aleluya. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo, que Jesús es el Cristo?
Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Aleluya. O sea, como que si nuestros ojos van abriéndose un poco más, ¿no? O sea, ya no es aquello, cuando la palabra unción sonaba, pensábamos en ruido, ¿no? En movimiento. Aleluya. Que también, amén, porque donde el Espíritu Santo de Dios está, ¿qué hay? Libertad. Amén. Así que cuando nosotros, por medio de Cristo, al recibir su sacrificio, su muerte, su resurrección, nosotros también fuimos ungidos. Aleluya. Y la unción y la aplicación simbólica del aceite, o sea, no es para otra cosa, sino para consagrar, separar y andar y a trabajar. Aleluya. Y Jesús fue nuestro mayor ejemplo. O sea, cuando viene la unción, ella no viene solo para mojarte. Ella no viene simplemente para que alguien diga, mira, ahí va un ungido de Dios. O simplemente que lleve una escarapela y diga, yo fui ungido. Aleluya. La unción significa consagración. La unción significa, aleluya, separación. Y la unción significa marcha, movimiento, acción. Aleluya. ¿Por qué? Porque es la presencia del Espíritu Santo en nosotros y por supuesto a través de nosotros. Hay un propósito sobrenatural, aleluya, simbolizado por la unción. Aleluya. Antes en el Antiguo Testamento, como hemos leído, y si leéis, aleluya, todo este pasaje a partir del 30 de Éxodo, veréis reyes, sacerdotes, o sea, lugares, objetos, aleluya, simbolizando la presencia del Espíritu Santo sobre cada cosa que era ungida. Y ahora por medio de Cristo, aleluya, dice la palabra de Dios, que Él dijo, mira, vosotros quedaos en Jerusalén hasta que de lo alto seáis investido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es esto? Tranquilo, yo voy al Padre, pero yo no os dejaré huérfanos, sino que yo enviaré, aleluya, la promesa de mi Padre, y aquí estaré con vosotros todos los días. O sea, somos ungidos por Cristo, somos separados por Él, somos consagrados por el Espíritu Santo para llevar a cabo la misión que nos fue encomendada. Amén. O sea, vemos en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se mueve ¿dónde? Dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros. Aleluya. Hasta que el Espíritu nos sopló, no fue soplado dentro de las narices, de las narinas del hombre, era apenas un muñeco, ¿sí o no? Era apenas un maniquí. Cuando fue soplado el Espíritu, fue hecho alma viviente. Amén. Y la iglesia, si nos reunimos personas guapas y hermosas simplemente por reunirnos, seremos solamente esto, una organización religiosa y nada más. Pero cuando Dios sopla,
el Espíritu Santo y la unción, aleluya, las coyunturas, los tuétanos, los ligamentos, aleluya, todo se conforma, todo se une, el valle de huesos seco deja de existir y se levanta un gran ejército sin número para hacer y predicar el evangelio de salvación. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque estará la unción. Es lo que nos hace falta. Es este soplo que el Espíritu Santo da a su iglesia para llevar a cabo su misión. Porque para Dios nosotros somos ¿qué? Somos su iglesia. Somos su cuerpo. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento reyes y sacerdotes eran ungidos por este aceite, y profetas también. Los objetos también, tabernáculo, altar y todos los utensilios, para servir a Dios en algo muy especial. Y nosotros, y ahora en el Nuevo Testamento, ¿hay alguna diferencia? No. Si vamos a comparar el uno con el otro, mira lo que dice. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real, y sacerdote necesita ¿qué? Para llevar a cabo su misión. La unción. Amén. Vosotros sois pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Para ejercer el sacerdocio se necesitaba ser ungido. Y para que nosotros seamos sacerdotes reales, aleluya, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Amén. Pero también se ungía los templos del tabernáculo. La Biblia dice que nosotros somos templos de ¿quién? Sin el Espíritu Santo seremos solo ¿qué? Un templo. Pero con el Espíritu Santo seremos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa? Que este templo necesita ¿de qué? Unción. Porque si no serán solo paredes, serán solo carne y hueso. Personas que quieren hacer lo bueno, quieren vivir bien, aleluya, pero sin la unción será solo esto. Pero con la unción seremos el templo del Espíritu Santo, como está en 1 Corintios 6:19, que todos lo sabemos. Y también se ungía el tabernáculo, aleluya, la iglesia en sí. Efesios capítulo 3, versículo 10. Es muy clara esa lectura, que dice que la multiforme sabiduría sea dada agora a conocer por medio de la iglesia, a los principados y a todos los demás, aleluya, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, y para que esta iglesia, tú y yo, seamos este vocero de Dios, que se necesita unción. Aleluya. Nosotros también, la Biblia dice que nosotros, en 2 de Timoteo capítulo 2, 21, dice que la Biblia nos compara como vasos de honra, objetos para su uso. Aleluya. ¿Y qué hace un vaso sin la unción del Espíritu? Es un vaso cualquiera. Pero un vaso con la unción del Espíritu Santo es un vaso para la honra. Amén. Aleluya. Y otra vez también nosotros, como dice Hechos 9, 15 al 18, Jesús hablando con el profeta allí, con el siervo suyo, hablando sobre Pablo, diciendo: mira, a este le he escogido como instrumento, aleluya, en mis manos. Así que lo que se hacía en el Antiguo Testamento, el Señor prefigura aquí en el Nuevo Testamento y nos llama a nosotros, a ti y a mí,
de instrumento. O que se hace com um instrumento? Se usa para quê? Para que suene bem, sim ou não? Ou seja, pero uno que não sabe tocar, quando corre um instrumento, o que suena? Suena todo, menos um sonido harmonioso, sim ou não? Pero quando este instrumento, ele é tocado por persona que sabe tocar, ou seja, a harmonia que se escucha é gloriosa, ou seja, não duele no ouvido, sim ou não? De la misma maneira nós sem o Espírito Santo, caminhamos e já está, não somos mais que isto. Pero em las manos del Senhor, aleluya, que empieza a afinar, sabes que la guitarra para afinarla hay que tensar las cuerdas, y es una tensión extrema, lo vemos así sencillamente, pero eso es una tensión extrema, aleluya, pero Él sabe hasta dónde. Él sabe hasta dónde el punto de afinación para que sonemos bien, aleluya. Así que nosotros para el Señor también somos sacerdocio, también somos el tabernáculo, el templo, la iglesia, también somos vasos de honra en sus manos, también somos instrumentos, aleluya, para que Él nos use para su gloria. Y también, por último, se ungía a reyes y sacerdotes. Vamos a leer lo que dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero para ungir reyes y sacerdotes, aleluya, es necesario una unción. Y esta unción, la Biblia estaba diciendo, prefigurando la llenura, la presencia, la visitación, o sea, el cumplimiento de la palabra que se cumple allí en Hechos capítulo 2. Está diciendo, mira, sobre vosotros quedaos en Jerusalén, hasta que de lo alto seáis investido de poder. O sea, hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. A partir de este momento, la iglesia recibe, es consagrada, es separada, aleluya, y es ungida, aleluya, es sellada, es separada, es consagrada. Dice la palabra de Dios que en el mismo capítulo, en un solo discurso, más de 3,000 personas se convirtieron al Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Que hasta aquel presente momento solo estaban, o sea, aquellos 120 reunidos, estaba esperando una promesa, estaba esperando un llamado, estaba esperando esta unción que dijo Jesús que en pocos días vendría, y así fue, aleluya. Y a partir de este momento y hasta el día de hoy, ojo, 2,000 años o un poco más, sigue vigente, aleluya, este poder liberado para nosotros, esta unción que consagra, que separa y que nos prepara, nos impulsa a caminar para hacer su voluntad. Y para concluir este sermón, aleluya, hay solo los dos últimos puntos que les quiero mencionar, pero también tiene mucha importancia. Los elementos usados para la fabricación del aceite de la santa unción se describe allí en Éxodo capítulo 30. O sea, todos estos elementos para sacar mejor provecho y mejor, o sea, poder trabajar mejor, estos elementos pasaban por un proceso tremendo. O sea, de horno, de sol, de molienda, o sea, hasta que se transformaba en un polvo fino
pero hasta este momento separados no tenían mucha función, pero cuando se juntaba estos elementos molidos, bien mezclados, y lo llenaban con aceite, aleluya, de oliva, y lo mezclaba, esto se olía fenomenal. Y esto a Dios le agradaba porque fue Él mismo, ¿no? Sea quien separó estos elementos para que al asociarlo con la presencia del Espíritu Santo empezara a oler y a oler. ¿Nos pasa a nosotros o no? ¿Cuántos sufrimos, verdad? ¿Cuántos dolores? ¿Cuántas calumnias? ¿Cuántos desamores? Aleluya. ¿Cuántas renuncias lo hacemos por Cristo, verdad? Hasta sentirnos como este polvo ahí, o sea, ya que no soportamos más. Y Dios recoge este polvo ahí en sus manos. Dice, aquí falta algo. Y empieza a derramar el Espíritu Santo. Y esa mezcla se va, aleluya, tornando, volviéndose algo útil, aleluya. Y tú y yo somos separados para, aleluya, esta obra que el Señor nos llama a todos. Y lo que dice en Salmo 133, quiero que me acompañes en esta lectura, por favor. Todos la conocemos, yo creo que de memoria, y el final más todavía, ¿verdad? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En otras palabras, el Espíritu Santo es la esencia de nuestra vida. Y para obtener la esencia, aleluya, estas especias molidas, prensadas, proceso duro de renuncia, porque cuando dejamos el mundo y sus concupiscencias, cuando nos negamos, cuando dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, viva como le da la gana. Sigue tu misma vida de antes. Niéguese a sí mismo. Y como si fuera poco, dice, pero no paró todavía. ¿Te has negado a ti mismo? Sí, Señor. Pero hay una cruz todavía para cargar. Señor, pero ya es duro. O sea, dejar el orgullo, dejar las pasiones, dejar mi yo. Aleluya. Y además tengo que cargar esa cruz. Vale, pero ¿por cuánto tiempo, Señor? Vamos a ver, vamos a hacer un acuerdo. ¿Cuántos? Y el Señor concluye, después de todo, sígueme. Aleluya. Sígueme. Porque cuando nos llenamos del Espíritu Santo, cuando esta unción viene a nuestras vidas, y solo cuando viene la unción del Señor sobre nuestras vidas, es cuando vamos a empezar a desprender este olor fragante, aleluya, este olor, este perfume, aleluya. Solamente cuando, después de todo el proceso, cuando viene este aceite, cuando viene esta llenura, aleluya, es cuando nosotros realmente empezamos a fluir. Empezamos a desprender a este olor maravilloso, olor a Cristo, perfume del perdón, perfume de la reconciliación, el perfume de hacer las cosas correctas,
el perfume de asumir el papel que nos corresponde a nosotros delante de Dios. Aleluya. Cuando realmente esta unción desciende sobre la vida del hombre y de la mujer de Dios, es cuando la cosa empieza a caminar. Y Dios no quiere que nosotros seamos apenas personas buenas, que no lo somos. Personas guapas, hermosas, que se visten bien, que nos reunimos para comer, a disfrutar de la vida, que eso lo hacemos con excelencia, ¿sí o no? El Señor quiere más, pero este más solo es posible cuando somos llenos, cuando somos ungidos, cuando este aceite que desciende sobre la cabeza, la barba y hasta el borde, que significa plenitud, aleluya. Y Aarón está diciendo que es un sacerdote. ¿Y nosotros qué somos para Dios? Sacerdocio real. Amén. Y así como Aarón, hasta aquel momento, Aarón no era otra persona que el hermano de Moisés. Una persona que estaba allí a su lado, ayudando con las cosas. Pero cuando fue ungido, cuando el aceite descendió sobre su cabeza, que era una prefiguración de Cristo, aleluya, él sabía cuál era su papel. Él sabía que tenía que interceder por el pueblo. Él sabía que tenía que mantener su vida fiel a los mandamientos del Señor. Nos levantamos.